En este vídeo introduciremos el teorema de Rolle y presentaremos algunos ejemplos. En primer lugar, el enunciado del teorema de Rolle dice que si tenemos una función f definida en un intervalo cerrado a b en R continua y derivable, ya sabes que para hablar derivabilidad tenemos que hacerlo sobre puntos interiores del intervalo, en el intervalo abierto AB, tal que se cumple que las imágenes en los extremos del intervalo coinciden, entonces existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que la derivada en C es 0. Este es el enunciado del teorema de Rolle. La idea intuitiva de qué ocurre es la siguiente. Ojo, esto no es una demostración. Observa, imagínate que esto es A y que esto es B. Tenemos que f de A es igual a f de B. O sea, que las imágenes en A y en B están a la misma altura. Tenemos una función f que es continua y derivable. Buscamos un C perteneciente al intervalo abierto, alguien por aquí adentro, tal que su derivada, la derivada de la función en C, sea 0. Tenemos dos opciones. Una primera opción es que la función, que vale lo mismo en A y en B, pues sea constante. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una función constante? Pues si f es constante, la derivada vale 0 en todo el intervalo AB. Si derivas una constante, la derivada es 0, eso lo sabes, y lo aplicas cuando calculas derivadas. Luego, en este primer caso ya estaría demostrado. Entonces podemos suponer que no es constante. Y si no es constante, eso significará que la función pues no es, como hemos visto anteriormente, su representación gráfica, su gráfica no es un segmento. Luego, en algún momento, si no es constante, va a subir o va a bajar. Claro, pero si sube o baja, imagínate que sube. Como al final va a ir a parar a este punto, pues en algún momento va a tener que bajar. Y si en algún momento tiene que bajar, como la función derivable en este punto donde va a bajar, que va a cumplirse, que es un máximo relativo, y por lo tanto f' de c será igual a 0. O sea, la función en algún momento, si no es constante, va a subir o va a bajar. Si sube, vamos a tener un máximo relativo porque en algún momento bajará y como la función es derivable, pues en ese punto la derivada será 0. Y si en algún momento baja, pues vamos a tener un mínimo relativo. Puede ocurrir que tengamos varios máximos relativos o varios mínimos relativos. Esta sería la idea intuitiva de qué está ocurriendo con esta función satisfaciendo las hipótesis del teorema de Rolle. Y vemos intuitivamente, repito, que no es una demostración, que la derivada en C vale 0. Bueno, la demostración del teorema de Rolle se puede se puede demostrar a partir del teorema de Weierstrass para valores extremos, que es que una función que está definida en un intervalo cerrado a b en R continua, pues esta función tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en el intervalo cerrado AB. Ese sería el teorema de Weierstrass y a partir de ese teorema pues se demuestra el teorema de Rolle.
Bueno, yo creo que está clara la idea intuitiva y vamos a pasar ya a ver un ejemplo de aplicación del teorema de Rolle. Consideremos la función f definida de menos 3, 1 en R, tal que f de x es igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos x menos 5. Pues eso, nos piden que demostremos que satisface la hipótesis del teorema de Rolle y por lo tanto por el teorema de Rolle cumplirá la tesis y entonces nos piden que obtengamos un valor donde se cumpla la tesis. Bueno, pues en primer lugar repasamos el teorema de Rolle. Tenemos una función continua en el intervalo y derivable en el intervalo abierto, tal que las imágenes en los extremos del intervalo pues coinciden. Entonces, tenemos que f es continua en el intervalo menos 3, 1 y derivable en el intervalo abierto menos 3, 1. ¿Por qué? Observa cuál es la expresión de f, que es un polinomio. Y sabemos que los polinomios son funciones continuas y derivables. Ya sé que es continua y derivable en un conjunto más grande que este. De hecho, en todo R. Pero como estudio que se satisfagan las hipótesis del teorema de Rolle, pues me centro en este intervalo y aquí. Bien. Ahora hay que comprobar que f de menos 3 coincide con f de 1. F de menos 3, sustituimos en f la x por menos 3 y tendríamos menos 3 al cubo más 3 por menos 3 al cuadrado menos menos 3 menos 5. Y esto te quedaría menos 3 al cubo es menos, 3 al cubo 3 por 3, 9 por 3, 27. Ahora, menos 3 al cuadrado te queda menos al cuadrado es más, 3 al cuadrado 9 por 3, 27. Perdón, he puesto un resultado parcial ahí. Y ahora, menos menos es más, 3 menos 5. Y esto nos queda menos 27 más 27 es 0, 3 menos 5 menos 2. En cuanto a f de 1, sería 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 1 menos 5. Esto sería 1 más 3 menos 1 y menos 5. 1 menos 1 se va y 3 menos 5 menos 2. Luego se cumple que las imágenes en los extremos del intervalo de definición de f coinciden y por lo tanto f satisface las hipótesis del teorema de Rolle. Y por lo tanto, como está demostrado el teorema de Rolle, pues se cumplirá la tesis. Existe así, existirá. Esto lo aseguro. Otra cosa es calcular cuál es este C perteneciente al intervalo abierto menos 3, 1, que es donde está definida la f encerrado, tal que f' de c es igual a 0. Y entonces nos preguntamos, o nos preguntan, ¿cuánto vale ese c perteneciente a este intervalo? Pues entonces cogemos para calcular ese c y calculamos la derivada de f. La derivada de f, pues la tenemos aquí f, pues derivamos un polinomio. 3x al cuadrado, estamos derivando esto, más 6x menos 1. Entonces, buscamos un c tal que f' de c es igual a 0. Luego, igualamos esto a 0. Y entonces obtenemos que x sería igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por c, 4 por 3, 12 por menos 1. Te quedaría más 12 partido de 2 por 3, que es 6. Y esto nos quedaría raíz de 36 más 12, raíz de 48. O sea que tendremos dos resultados. Menos 6 con el más raíz de 48 partido 6
y menos 6 menos raíz de 48 partido de 6. Entonces calculamos aproximaciones utilizando la calculadora, por ejemplo, de estos valores y se obtiene arriba 0,155 y abajo se obtiene menos 2,155. Lo que me asegura el teorema de Rolle es que alguno de estos valores que voy a obtener estará en ese intervalo, donde la derivada va a ser 0. Pero observa que en este caso, tanto este pertenece al intervalo abierto menos 3, 1, como este pertenece al intervalo abierto menos 3, 1. El teorema de Rolle asegura que por lo menos uno va a pertenecer. Por lo tanto, ambos me sirven como C. O sea, te sirven como C igual a 0,155 o C igual a 2,155.